Tenemos en comunicación telefónica al dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda Juan Pablo Fiaschi, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y preguntarte en qué situación se encuentra, digamos, su protesta, que estuvieron acampando, estuvieron haciendo una protesta, ¿no? ¿En qué se encuentra todo eso? Bueno, ahora en un estado de debate y de discusión en los barrios de cómo continuar, porque lamentablemente no hubo ninguna respuesta de parte del Estado, del gobierno, de las autoridades a las que les pedimos una reunión y no fue concedida. Así que estamos discutiendo y debatiendo cómo seguir, y por lo pronto el 17, que hay una convocatoria de la CGT, pero que no coincidimos con el sentido que tiene, vamos a movilizarnos nuevamente a la Plaza de Mayo, con sectores también del movimiento obrero ocupado, con sindicatos, con dirigentes, con delegados de fábrica, con sectores que no están de acuerdo, que están de acuerdo en movilizarse, pero que están de acuerdo en darle un contenido a esa movilización. La CGT ha convocado una movilización el 17, pero no se conocen los reclamos, y entonces nosotros vamos a hacer una movilización ese día, llevando los reclamos de los ocupados y los desocupados a la Plaza de Mayo en una nueva movilización el 17 de agosto. ¿Qué opinión tiene del viceministro de Desarrollo Social? Porque textuales palabras de usted, declaró: pasé una noche muy dura en el acampe, como para escuchar a un ministro que durmió cómodo, diciendo que el ministro había dicho que, digamos, el acampe había sido desmesurado. No, la verdad que esa respuesta fue en el momento en el que estábamos en una situación de mucho cansancio, mucho agotamiento. A mí no me gusta ir por radio con los ministros. Los ministros tienen que actuar, tienen que ir a los barrios, tienen que resolver los problemas que hay, que no están haciendo. Entonces, la verdad que declare lo que le parece al viceministro, pero que actúe en cosas que tiene responsabilidad enorme y que no están resolviendo. Por ejemplo, la comida en los comedores populares. El viceministro, en vez de ocuparse de eso, mientras hay gente que no recibe la comida que su ministerio le debe haber dado, por supuesto durmió muy cómodo en el caletito a la noche, mientras miles de personas, que son los reclamantes, los que estaban haciendo un reclamo a su ministerio también, estaban ahí en esa noche fría. Las declaraciones de ese tipo no sirven para nada. Si el acampe fue desmesurado, tendría que ver qué quiere decir desmesurado para el diccionario del viceministro, porque ¿qué ocurre? Desmesurado quiere decir demasiado. Sí, la verdad que hay demasiada pobreza en Argentina, demasiada falta de trabajo, demasiado funcionarios sin vergüenza que miran para otro lado, demasiado chorros que se han afanado todo. Entonces hay desmesurado es muchas cosas, y también fue desmesurado el acampe porque había mucha gente, lo cual quiere decir que para él es un problema que sea desmesurado. Si fuéramos 4 no sería desmesurado porque somos 4, pero había miles y miles de personas en todo el país haciendo el mismo reclamo, y deberían estar ocupándose de eso los funcionarios. Los funcionarios, en vez de hacer declaraciones, tienen que plantear cómo van a resolver los problemas. Eso sería lo fundamental en la Argentina. Eduardo, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. Yo lo que te quería preguntar es, sabiendo que vos recién dijiste que no tuvieron ninguna respuesta, por lo menos por ahora, de parte del Estado, ¿cómo van a ser los próximos días? ¿Habrá más manifestaciones, más acampes? ¿Hay una especie de agenda, por así llamarlo? Hay una movilización el 17 y nosotros estamos discutiendo en asamblea con otras organizaciones también. Nos vamos a reunir en el transcurso de la semana que viene porque hay una fecha que no la pusimos nosotros, no es que armamos una agenda, sino que la fecha la ha colocado el gobierno en la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que parece que va a ser el 22, y eso va a ser una agenda de lucha para nosotros, porque ahí hay que ir a presionar para que el salario en la Argentina no sea la variable de ajuste, y por lo tanto pedir que se aumente el salario mínimo, por lo menos a la canasta básica, para que también aumenten las jubilaciones mínimas y eleve toda la escala salarial en la Argentina, además de que también eso implique un beneficio para nuestros compañeros que cobran potenciar trabajo, porque el salario mínimo es el que determina el plan potenciar trabajo. Así que esa es una agenda que ya tenemos armada por el propio gobierno, que el 22 convoca al Consejo del Salario Mínimo, y nosotros estamos discutiendo qué características van a tener las acciones de lucha que vamos a hacer en esos días. Eduardo, ¿qué tal? Juan Manuel te habla. Mira, yo te voy a preguntar si ustedes reciben alguna ayuda de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, hay comedores populares que reciben muy espaciadamente, con muchas dificultades, hay meses que llega y hay meses que no llega, para miles de comedores populares que en la Argentina están peleándole al hambre, pero inclusive cuando llega la comida, la variedad de la comida que llega es lamentable. Llegan 4 o 5 productos cuando tendrían que llegar 20 o 21, que es lo que el propio ministerio determina para poner en funcionamiento comedores y merenderos. Por ejemplo, hace mucho tiempo que llega muy poco aceite, muy poca leche, muy pocos productos esenciales para la vida de un comedor popular, para la vida de mucha gente. Entonces muy deficiente es otro de los reclamos que tenemos, es enormemente deficiente la atención a los comedores populares, que funcionan, que son reconocidos por el Estado, pero que después no son abastecidos con lo que se necesita para poner en pie un comedor popular, un merendero, una ayuda a mucha gente que aún trabajando no puede tener las 4 comidas que se necesitan para una familia. Eduardo, hace un mes y medio aproximadamente, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo algunas palabras, digamos, en contra de las agrupaciones sociales, de los piqueteros, diciendo que el Estado tiene que recuperar el control. ¿A usted cómo le cayeron esas declaraciones? Sí, el Estado tiene el control. Lo que dijo la presidenta es que quiere que lo manejen otros, que lo manejen los intendentes, los gobernadores, que están con su proyecto político, es decir, tiene la idea de que los planes sean utilizados por los intendentes y por los gobernadores. Lo que ocurre es lo siguiente: los planes sociales los maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones lo que hacemos es organizar las actividades en los barrios. Lo que le preocupa a Cristina es, por un lado, que ha perdido el control de los barrios, porque este gobierno perdió 5 millones de votos en las últimas elecciones. Esa es la principal preocupación que tiene Cristina cuando habla de los planes sociales, no el hambre, no la necesidad, porque fue un ataque, no fue una preocupación por el hambre, por las necesidades. Dijo acá los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas, fue un ataque muy dirigido hacia nosotros, los que estamos en la calle, luchando, marchando. Entonces no quiere que haya lucha contra el ajuste, quiere controlar los planes a través de los punteros de los intendentes, una cosa que ya ocurrió y fue un desastre, como ocurrió con las manzaneras, etcétera. Y por otro lado, está en una tensión interna dentro del Frente de Todos, cuyos objetivos son, por supuesto, electorales. Está pensando en las elecciones y no está pensando en las necesidades populares, lo cual es muy grave para una dirigente que tiene como objetivo atacar a las organizaciones por lo bueno que hacen, no por lo malo que podría hacer algún dirigente, por lo bueno, por la lucha contra el hambre, por la pelea por la dignidad, por la pelea por el trabajo. Por eso está en contra, porque por supuesto, si los intendentes organizan a los programas sociales, lo que van a hacer es utilizarlo como mano de obra barata en los municipios. Va a haber un puntero que dice quién es el que lo recibe y quién es el que lo recibe, y va a haber una manipulación de los programas sociales en función de una perspectiva electoral que piensan para el año que viene. Me parecieron muy, muy negativas esas declaraciones, no solo a mí, inclusive a muchas organizaciones oficialistas me pareció lo mismo, porque Cristina se colocó en el campo de los que estigmatizan a las organizaciones sociales, junto con Milei, con Larreta, con Macri, que son estigmatizadores seriales de las organizaciones sociales. Se colocó en ese campo Cristina cuando dijo eso. Eduardo, buenos días, un gusto. Paula Urriza te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Siguiendo la línea del tema de las declaraciones negativas, queríamos saber cuál es tu opinión acerca de los reclamos que recibieron de los comerciantes acerca de las supuestas bajas que tuvieron en las ventas. Bueno, pero eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la situación social. La gente tiene menos ingresos, la inflación se come los ingresos, y tienen razón cuando denuncias que caen las ventas, porque bueno, la capacidad de consumo en la Argentina está cayendo estrepitosamente, y ahora con las medidas que van a tomar de mayor ajuste, de tarifazo, van a caer todavía más. El comercio interno en la Argentina está siendo destruido porque cae el salario, y si cae el salario va a caer el consumo de muchísimos productos. La inflación está haciendo también un trabajo terrible en ese sentido, y las medidas que se anuncian no son de mayor poder adquisitivo para los trabajadores, son de menor poder adquisitivo para la mayoría de la población, y eso va a afectar. Yo veo muchísimo al barrio, yo vivo en Bursaco, muchísimos negocios que abren y cierran a los 2 meses. No aguantan porque no tienen la venta suficiente. Los impuestos también, ¿no? Lo mínimo. La carga impositiva, la carga impositiva que tienen que tener también.
Mire, lo de la carga impositiva, me gustaría que me muestren los números las grandes empresas. Por ahí, por la carga impositiva, para un pequeño comerciante, sí. Pero los que más se quejan de la carga impositiva son las grandes empresas, que además tienen sistemas para evadir la mayoría de los impuestos que hay que pagar. Así que en ese tema es un tema muy delicado, porque ahí los que se acaballan de las necesidades a lo mejor de un comerciante muy chiquito, que no puede efectivamente hacer frente a la cuestión impositiva, se acaballan ahí las grandes corporaciones que lo que quieren hacer es no pagar impuestos, no digamos que sea todo, los impuestos los paguen los trabajadores. La mayor carga impositiva la tenemos en el IVA. Sí. El IVA es la mayor carga impositiva porque la pagamos todos, la paga tanto el producto que paga el 21% lo paga una persona millonaria, el mismo impuesto que una persona pobre, lo cual es el impuesto más injusto de todo, y nadie habla de sacar ese impuesto, y es el impuesto que mayor recaudación tiene, y eso lo pagamos los trabajadores, los jubilados, los que no tienen trabajo cada vez que compramos algún producto. Eduardo, hace unas semanas, hace poco menos de un mes, Néstor Pitrola, hombre también dirigente del Partido Obrero, ha manifestado públicamente en diferentes entrevistas que el escenario, como lo fue el 2001, es posible que se repita en este momento. ¿Vos coincidís con esta mirada, con esta visión? Mira, claro, porque primero Néstor tiene mucha experiencia, un gran dirigente, y es un gran dirigente, pero fue el fundador del Polo Obrero y del Bloque Piquetero Nacional, y vivió toda esa época dirigiendo ese gran movimiento del 2000, del 2001, y tiene una mirada muy aguda de eso, así que coincido y respeto mucho esa opinión, es un compañero Néstor, y sí, yo veo, aparte es imposible descartar un estallido social en la Argentina y en América Latina, que vive una realidad social tremenda. Digo América Latina porque tenemos los estallidos que ha habido en Chile, que ha habido en Colombia, que ha habido en Perú. Es decir, América Latina, con estos ajustes que vienen de los grandes poderosos del mundo, que nos aplican este ajuste en América Latina, es un escenario de rebeliones populares. No pasa mucho tiempo sin que haya un estallido y una rebelión popular a partir de la enorme presión que ejercen los sectores de poder, el Fondo Monetario Internacional, la especulación financiera en el mundo que termina viniendo aquí a saquear estos países. No podemos descartar un escenario de una rebelión popular, por supuesto. Eduardo, le hago la última y le agradecemos enormemente por su tiempo. No? El año que viene hay elecciones. Quiero preguntarte, usted y su frente, digamos, ¿ya tienen, digamos, una decisión a quién van a apoyar? Digamos, ¿qué visión tiene de acá hacia el futuro? Mira, nosotros somos parte, no todos, pero nosotros somos parte del Frente de Izquierda, Frente de Izquierda Unidad, donde está Néstor Pitrola, Romina del Pla, donde está Gabriel Solano, pero nos parece que hablar de elecciones ahora, como están hablando muchos, ayer que estuve en un canal de televisión, un señor decía que iba a ser candidato a gobernador. Tenemos que resolver los problemas más inmediatos de este país en los próximos meses. Déjense de hablar, no ustedes, digo, déjense de hablar a los políticos de elecciones, de candidatura. No es momento de hablar de candidatura, es momento de hablar de cómo se resuelve el problema de gente que no tiene trabajo, que no tiene para comer la semana que viene. Me resulta muy chocante que me pregunten no lo que ustedes me preguntan, sino que digan, va a ser candidato, le parece una opción electoral. Miren, hay que encontrar una salida, pero hay que discutir cuáles serían las medidas de esa salida, porque los que hablan de candidatura no hablan de ninguna medida. Es decir, ¿qué hay que hacer? No se sabe lo que va a hacer esta gente, pero ya hablan de que van a ser candidatos. Y además ya fracasaron la mayoría de los que quieren ser candidatos ahora. Así que yo le diría que nosotros tenemos un planteo político y un planteo de salida política. Creemos que hay que construir un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, superar al peronismo, que hoy es el canal del ajuste. Entonces ya no es el canal de las reivindicaciones populares, es el canal del ajuste, no puede representar ambas cosas a la vez, y entonces hay que construir ese movimiento, y hoy hay que luchar por las reivindicaciones. Hoy nos tenemos que ocupar de que no nos sigan sacando cada vez más cuestiones a las personas que vivimos de nuestro trabajo, cada vez más tarifazos, cada vez más golpe al bolsillo, cada vez menos consumo. Bueno, eso hay que pararlo ahora, no el día de las elecciones. Cuando vengan las elecciones, elegiremos candidatos unos meses antes y iremos a las elecciones y discutiremos un proyecto de país. Pero lo que pasa es que hoy hay cuestiones más urgentes y me resulta realmente llamativo que haya inclusive hasta sectores de la izquierda que estén discutiendo
candidaturas electorales. Hoy la izquierda tiene que estar luchando en la calle y unida, para ¿no? defender el salario de los trabajadores. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. No es porque, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, hasta ahí la palabra de Eduardo Belliboni, dirigente social del Polo Obrero, hablando de todo,